Neurociencia, la tercera emisión de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar con el renombrado científico y físico, el doctor Eduardo Posada Flores. Hoy vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de sus experiencias y también un poquito de física cuántica. Bienvenido, doctor Posada. Muy bien, muy agradecido con la invitación. Doctor, yo quería hacerle algunas preguntas personales antes de entrar a temas más técnicos. Claro. Quería preguntarle, ¿qué lo llevó a convertirse en un científico, en un físico? Digamos, en un físico concretamente. Pues no sé, desde muy pequeño yo tenía como una tendencia a tratar de desbaratar todo lo que me pasaba cerca. Y tuve una experiencia, de hecho, muy concreta con la electricidad. Como a los 3 o 4 años por ahí, que accidentalmente conecté una clavija que tenía un pedazo de alambre en un enchufe y recibí una sacudida fuerte. Y eso pues me marcó, no me dio miedo, sino más bien interés por el tema. De manera que, y eso pues mis papás, si bien no tenían nada de científicos, me fomentaron esa curiosidad por tratar de hacer cosas, ¿no? Y yo hacía mucho experimento, me encantaba hacer cosas y mezclar ácidos con sales y ver qué pasaba. Y en eso pues sí tuve muy buen apoyo de la familia, porque me compraban reactivos y me compraban cosas, y inicialmente yo me fui un poquito más por la química, porque era como más espectacular. Pero después definitivamente me interesó la electricidad y yo cacharreaba, digamos, bastante. Aprendí a reparar aparatos y toda clase de cosas. De manera que yo sí tenía una inclinación que no sé de dónde salió. Papá era muy curioso y yo tenía un amigo de papá, que era astrónomo, que había construido un telescopio muy bueno, y papá me llevaba con cierta frecuencia. Y eso me parecía fantástico, mágico, ¿no? El señor había hecho hasta un ascensor automático para su casa. No, era preparadísimo un personaje muy interesante. Y eso pues sí me despertó mucho interés por la ciencia. Además pues empezaron a comprarme libros que hablaban de esos temas. Y que fue orientándome, me fui orientando en esa dirección. En el colegio ya no me llamó tanto la atención, a decir verdad, la física y la química, porque se volvieron como demasiado formales, como demasiado estructurados. Y entonces, y cuando yo tuve la oportunidad de ir a estudiar en la universidad a Suiza, pues yo me fui con la idea de estudiar ingeniería eléctrica, que era como lo que más se parecía a la física que me había gustado. Sin embargo, pues una vez allá instalado, tuve oportunidad de ver en detalle el programa de física de la universidad, y definitivamente me pareció que ese era mi cuento. Es decir, me pareció mucho más atractivo y menos formal que la ingeniería eléctrica. De manera que me matriculé en la universidad, hablé con el director del departamento en esa época, que era un físico muy reconocido en Suiza, y él me dijo pues que era una carrera complicada, que no era fácil, pero que daba muchas satisfacciones. Entonces que me metiera por ahí, y me metí. Y yo, pues dadas mis inclinaciones originales, me fui por lo que llamamos la física experimental, porque en física hay teóricos y experimentales. Y la división es muy marcada, porque las técnicas son ya muy sofisticadas en ambos casos, y por lo tanto hay que especializarse. Y muy poca gente, tal vez el último en haber hecho las dos cosas al tiempo fue Enrico Fermi, uno de los grandes físicos del siglo XX. Y doctor, cuando ya volvió acá, cuando le tocó enfrentarse al mundo laboral, ¿cómo fue en Colombia? No, yo el mundo laboral lo conocí en Suiza, porque yo pues hice el doctorado allá, y yo estaba vinculado con la universidad, me dieron un puesto de asistente y fui subiendo, y tuve la oportunidad, estuve muy cerca de quedarme definitivamente en la universidad. Yo tenía ya, digamos, una buena posición, estaba en el último peldaño antes de ser profesor asistente, y de hecho me ofrecieron ya subir, pero eso coincidió con la posibilidad de volver a Colombia y de volver
a trabajar en un laboratorio que me pareció muy interesante, que se estaba gestando en ese momento, que era el laboratorio de la Federación de Cafeteros, de la química del café, como se llamó. Y ahí pues finalmente la posición era interesante desde el punto de vista laboral, etcétera. Entonces yo me vine ya sobre seguro. Ah, ok. Y no me vine a aventurar, me vine con un puesto de director del grupo de física técnica, como se llamaba, en ese laboratorio. Y ahí tuve mucha oportunidad de trabajar con la industria, porque el laboratorio de la Federación pues tenía unos vínculos muy estrechos con la planta de café liofilizado de Chinchiná. Y ahí me tocó aprender a trabajar con la industria y entender cómo era el cuento y cómo es tan distinto el trabajo en la academia, en la universidad, del trabajo con la industria. Pero volví a la academia porque en la Universidad Nacional, cuando supieron que yo había trabajado en muy bajas temperaturas, etcétera, pues me ofrecieron una vinculación también de profesor asociado, de tiempo parcial, muy parcial, de cátedra. Entonces también ingresé a la universidad y la federación pues fue muy amplia en ese sentido, para que yo podía hacer las dos tareas. O sea, ¿estaba ejerciendo como docente? No, como director de grupo. Como director. Yo monté un grupo, monté un laboratorio de bajas temperaturas y mi tarea fundamental fue dirigir tesis de maestría. Okay. Y dirigí una cantidad en esa época. Bueno, y aparte de la actividad formal en la universidad y el tema del café, ¿qué hace un científico como Eduardo Posada en sus tiempos libres? Su tiempo libre. Pues hace cosas que hace la gente normal, yo diría. Es decir, esa imagen que algunos tienen de que el científico es un señor espelucado y con la lengua afuera, que se la debemos a Einstein. Ajá. Y hay que respetar mucho a Einstein, excepcional físico, pero nos dejó una imagen negativa de lo que es un científico. Yo creo que un científico es una persona completamente normal, no tiene nada de raro y se comporta en la vida cotidiana como una persona normal. De manera que yo en ese sentido pues sí me considero una persona normal. Entonces, además pues yo me empecé a orientar mucho hacia la promoción de la ciencia en Colombia, hacia la gestión de proyectos, hacia temas de política, de ciencia y tecnología, que pues sí me han venido ocupando bastante en paralelo con el resto, ¿no? Pero en mis ratos libres, pues no, estoy con la familia, con mis hijos, mis nietos, que ya tengo varios, de manera que yo creo que me comporto muy normalmente. No, hasta tenía un barquito en Tominé, que ahora no navego, pero digamos sí lo hice en alguna época. Bueno, doctor. Una pregunta, doctor. De los temas que yo sé que usted en su área de experticia le llama la atención es el tema de la mecánica cuántica. Y es un tema importante pero poco entendido. ¿Usted podría ayudarnos a entender un poquito más, explicarnos de manera más simple en qué consiste el tema de la mecánica cuántica y cómo lo aplica usted? Yo ahí quiero simplemente tomar un poquito de historia, porque a finales del siglo XIX pues la gente estaba como contenta con lo que se sabía de física. Ya se ha construido lo que hoy llamamos la física clásica, eran las ecuaciones de Newton para la mecánica, que funcionan muy muy bien y que en la vida cotidiana pues están perfectamente comprobadas. Y paralelamente con eso se había construido pues toda la teoría del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, etcétera, un trabajo enorme de construcción de conocimiento. Entonces había muchas cosas que se sabían ya a finales del siglo XIX, hasta el punto que algunos llegaron a decir que ya todo lo que se podía inventar estaba inventado. El director de la Oficina de Patentes de Nueva York dijo que iba a cerrar su oficina porque todo lo que se podía inventar estaba inventado. Estamos hablando de 1890 y pico. Pero esos años, los últimos 5 años del siglo XIX, fueron revolucionarios. Ocurrieron una serie de descubrimientos importantísimos, experimentales en física, que estaban o que no se podían explicar a la luz de la física del momento. Y empezando pues por un fenómeno como lo que se llamó posteriormente el efecto fotoeléctrico.
Hertz, que fue el descubridor de las ondas electromagnéticas, había observado en su aparato, un aparato que producía chispas para generar ondas electromagnéticas, que al iluminar los electrodos con luz ultravioleta, las chispas saltaban con mayor facilidad. Entonces, eso pues había despertado curiosidad, porque pues no se puede explicar la luz de la teoría ondulatoria de la luz y de la radiación. Y francamente pues no tenía mucha claridad. Otra cosa que se descubrió a finales del siglo XIX, en el 97, fue el electrón. En un aparatico que los físicos tenían, los físicos experimentales, todos tenían un tubo de Crookes o algo parecido, donde uno puede hacer experimentos en vacío y calentar y aplicar voltajes y cosas. Y ahí en uno de esos J. Thomson descubrió una partícula, que fue la primera partícula elemental, que fue el electrón. Igualmente, con una variante de ese mismo tubo, Röntgen descubrió los rayos X. Descubrió que ese tubo, en ciertas condiciones, emitía algo que era capaz de velar una placa fotográfica, radiográfica o fotográfica. Y así fue como él hizo la primera radiografía, que fue de la mano de su esposa, y eso le valió el primer premio Nobel de Física que hubo en 1901. Entonces, y Becquerel descubrió otro fenómeno, y es que ciertos minerales tenían la propiedad de también emitían algo que era capaz de velar igualmente una placa fotográfica. Entonces, una acumulación de cosas que no se pueden explicar claramente a la luz de la teoría, electromagnetismo, etcétera, de la ciencia del momento. Sin embargo, la gente pensaba que eso, alguna salida iba a haber dentro del marco tradicional, y por lo tanto, pues la cosa siguió investigándose y tal, hasta que ya había un fenómeno que había intrigado a muchos físicos, que era muy académico a la hora de la verdad. Es la manera como un cuerpo caliente emite o absorbe radiación. Y se habían construido modelos clásicos basados en una cosita que llamamos el oscilador armónico. Es un resorte con un peso. Bueno, ese modelo se utiliza mucho en física para simular o estudiar fenómenos ondulatorios. Y la radiación emitida por un cuerpo de esos caliente o frío, etcétera, pues no se había podido explicar a la luz de un modelo de ese estilo. Los hechos experimentales no cuadraban con las explicaciones teóricas. Y ahí fue que Max Planck, que era un profesor ya reconocido, un físico muy reconocido, alemán, cacharreando en cierta forma, haciendo ensayos, logró una forma matemática que cuadraba con los datos experimentales. Y mirando el detalle de lo que eso significaba, pues él propuso que la luz intercambiaba energía con el medio, o con un medio cualquiera, como el caso, no de manera continua, como lo decía pues la teoría de Maxwell, la teoría de las ondas, sino de manera discontinua, por paquetes. Y era la manera de poder explicar esa curva famosa de la radiación del cuerpo negro, caliente, lo que llaman. Eso pues no le paró muchas bolas, porque pues la teoría de Maxwell estaba muy consolidada en la época, eso era clarísimo, no había ningún problema, y era ir en contra de eso y volver a una propuesta muy antigua que había hecho Newton en el siglo XVII, de que la luz estaba hecha de partículas. Pero eso se había descartado porque se han hecho experimentos que mostraban que definitivamente la luz se comportaba como una onda. Entonces, en física lo que tiene la última palabra es el experimento. Las teorías hay que confirmarlas con experimentos, ¿no? Entonces, cuando hay un experimento que muestra que la luz es una onda, pues toca aceptar. Sin embargo, pues ya por ese lado había también unos experimentos que se podían explicar con una visión distinta. Es decir, admitiendo que la luz se puede intercambiar energía por paqueticos, ¿no? Bueno, eso, como les digo, lo propuso Planck en 1900.
Y había otra cosa, ya como se ha descubierto el electrón, un físico húngaro, Lennart, retomó el tema de Hertz, de la observación de Hertz, de que la luz ultravioleta podía facilitar el que saltaran chispas entre dos electrodos. Y Lennart lo que vio, ya haciendo experimentos cuidadosos, es que la luz favorecía el que salieran electrones del material, es decir, que el material emitiera electrones, que es lo que hoy llamamos el efecto fotoeléctrico. Uh-huh. Y que curiosamente, y eso era lo que no cuadraba con nada, era que, digamos, la energía o la velocidad de esos electrones dependía del color de la luz y no tanto de la cantidad de las. Entonces, si la luz era infrarroja, digamos, o infrarroja, pues los electrones salían con poca energía. Y a medida que la luz iba volviendo más azul, la energía era mayor. Eso tampoco se veía muy bien cómo cuadraba dentro de la idea tradicional de la onda electromagnética. Y ahí fue que apareció Einstein, que Einstein estaba recién salido de la universidad. Él pues era de origen alemán, estudió en Suiza, se graduó, estudió en física en Zúrich y se fue a trabajar porque no consiguió otra cosa a la oficina de patentes de Berna. Tenía 26 años en 1905 y era pues un físico muy capaz ya, pero desconocido, indudablemente. Y él lo que hizo fue atar cabos y reunir pues la explicación del efecto fotoeléctrico, de ese fenómeno de que los electrones, su energía dependía del color, con la explicación de Planck para la radiación del cuerpo negro, de que las partículas, o mejor, la energía se puede intercambiar por paquetes. Uh-huh. Entonces él propuso la explicación del efecto fotoeléctrico, diciendo efectivamente, Planck tiene razón, la luz no solamente se puede intercambiar energía en paquetes, sino que la luz está hecha de paquetes. Y según el caso se puede comportar como una onda o como una partícula, porque hay que explicar por qué los experimentos de todos modos corroboran la idea de que era una onda. Ese fue el origen verdadero de la mecánica cuántica, esa unión de esas dos cosas, y la idea de volver al modelo corpuscular de Newton, de que la luz está hecha de partículas, unida pues con la perspectiva muy exótica de que esas partículas se puedan comportar como ondas. Einstein se ganó el premio Nobel por esa explicación, por ese artículo, y no por la relatividad, como muchos lo piensan. Lo que pasa es que en ese mismo año tuvo una inspiración increíble. En ese mismo año produjo la relatividad especial, produjo la explicación del efecto fotoeléctrico. Y otra cosa que es menos conocida, pero no menos importante, es que prácticamente había una pelea casada entre químicos y físicos en cuanto a la existencia real de los átomos. Los químicos, y eso venía de tiempo atrás, los químicos pensaban que los átomos existían. Los físicos, que nunca nos equivocamos, no creíamos mucho en los átomos. Se pensaba, algunos por lo menos, se pensaba que era un modelo útil, interesante, pero que no tenía tampoco existencia física real. Pues Einstein, retomando un experimento, una observación que había hecho un biólogo inglés que se llamaba Brown, que había visto unos granitos de polen en una gota de agua que se movían de manera muy aleatoria, Einstein dijo, no, pues eso es muy sencillo, es que los átomos o las moléculas de agua pegan en los granitos de polen y los hacen brincar. Luego las moléculas y los átomos sí existen. Y entonces Einstein confirmó la existencia de los átomos, propuso ese primer modelo de partícula-onda, que fue el punto de partida de la mecánica cuántica, y finalmente pues le dio un vuelco a todo lo que se pensaba hasta ese momento. Excelente, doctor. Pues la mecánica cuántica hoy ya estudia en más detalle, ha sido puesta en aplicación ya. ¿En qué cosas podemos ver aplicaciones? No, digamos concretas? Que la mecánica cuántica, que nos cuesta mucho trabajo entenderla, de golpe en otra oportunidad podemos ampliar eso,
porque es un modelo o una teoría del comportamiento de la materia a escala microscópica. Sí. A escala macroscópica todavía funcionan las ecuaciones de Newton y la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. Pero el mundo microscópico de los átomos, que se descubrió en 1905, y las partículas, tienen un comportamiento muy particular. Y las reglas que definen ese comportamiento, que lo explican, que lo describen, es lo que hoy llamamos la mecánica cuántica. De manera que todo el comportamiento de la materia a esa escala se deriva de la mecánica cuántica. Y de ahí salió, por ejemplo, toda la teoría de los semiconductores, que nos llevó finalmente al invento del transistor en 1947 y al desarrollo de los chips a partir de los años 70 y el desarrollo de toda la informática actual, digamos, toda la microelectrónica y la futura nanoelectrónica están basadas en la mecánica cuántica. Sin lugar a dudas, es decir, que sin todo eso no tendríamos teléfonos celulares, ni portátiles, ni cámaras de video, ni nada por el estilo. Es apenas un logro de la mecánica cuántica, y yo diría que tal vez el más importante es haber podido explicar la estructura de los átomos, cómo está hecho un átomo y cómo funciona un átomo, y luego pues de adentrarse ya en el núcleo atómico y dentro del núcleo entender qué papel juegan las otras partículas que se han ido descubriendo, y finalmente adentrarse en explicaciones acerca de la estructura y el comportamiento de esas partículas superelementales, ¿no? Bueno. Doctor, yo quería hacerle otra pregunta. ¿Usted se considera una persona arriesgada? Sí. ¿Le gustaría aceptar un desafío? Uy, depende. Pero que bueno. Lo quiero invitar a que hagamos más adelante una próxima emisión de este podcast, pero ya en un lugar un poquito más extremo, y que nos arriesguemos a explicar en términos físicos qué es lo que estamos experimentando en ese lugar. Se le mide. ¿Y cuál es el lugar? Ya le voy a contar, doctor. Es una sorpresa. Bueno. ¿Sí? Pues sí, claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por estar. Espero a que todos nuestros oyentes hayan quedado contentos con las explicaciones y la historia que nos contó, y nos seguiremos viendo en un próximo capítulo de Colombia tiene su ciencia. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y a todo el público.